Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Cari Charm. Hoy vamos a hablar de algo también que nos trae vueltos locos, a los mercados también, a los inversionistas, bueno, un poco espantados, y es si Estados Unidos está entrando en una recesión o en una crisis. ¿Qué va a pasar con el gigante, uno de los gigantes que es la economía estadounidense, si este supuesto se confirma y cómo nos afecta a nosotros como inversionistas y en general a la economía global? Si se quedan en Cari Charm y me siguen, me dan follow, sabrán de qué estoy hablando. Adelante, sigamos. Pues qué bueno que se quedaron, son más que bienvenidos. Recibí muchos mensajes esta semana sobre el tema de inversiones, cómo invertir y cómo está este ajetreo de los mercados. Y eso me motivó a platicarles sobre este tema en este capítulo. Y aunado a que en esta semana leí un libro interesante sobre un inversionista en Estados Unidos que, además de ser muy crítico con el mercado estadounidense, dice algunas cosas bien interesantes y aquí se los voy a platicar. Seguramente han escuchado en las noticias de que la OCDE, algunos otros datos estadísticos hablan de que hay una desaceleración de la economía a nivel mundial. También hablaron de México, cuál es la perspectiva de crecimiento, que va de 0 a menos en perspectiva de crecimiento. Pero seguramente también escucharon que Estados Unidos está atravesando algún tema de sobredeuda. Y no es casualidad, porque Estados Unidos es uno de los países más sobreendeudados, que básicamente ha vivido y ha sido consistente con la deuda y así sostiene su economía. Y bueno, respecto a eso, como les comento, también en una entrevista que le hicieron a este personaje, que les voy a hablar, es un inversionista neoyorquino que se llama Ray Dalio. Si no lo han escuchado, pues básicamente él maneja fondos de inversión de los más grandes del mundo y pues básicamente invierte en empresas que tengan alguna estrategia focalizada a largo plazo, incluyendo evidentemente que esa estrategia sea diversificada. Las más básicas en donde invierte este gran inversor y filantrópolo es en materias primas como oro, petróleo, bonos de tesoro. Evidentemente le presta dinero a su país, a Estados Unidos. No es casualidad que este inversionista pues le vea mucho potencial al petróleo y al oro porque son derivados seguros ante la incertidumbre. Y si algo estamos viviendo actualmente es eso, incertidumbre en los mercados. Seguramente también se enteraron que esta semana las bolsas cayeron a mínimos históricos en 2 ocasiones y luego se recuperaron. Es un poco normal, así funciona esta dinámica de la bolsa y más pues ante la situación de que Estados Unidos pues está básicamente gobernado con oligarcas que todos los días son noticias y se levantan con algo nuevo que decir y que atacar. Entonces, bueno, lo interesante de Ray Dalio, además del tipo de inversiones que tiene, que no es donde me quiero centrar, sino donde quiero poner el dedo en el renglón, es que básicamente él hablaba en una entrevista que le hicieron en Dubái sobre que ha advertido ciertas cuestiones y elementos que le hablan de una posible crisis de deuda en Estados Unidos. Específicamente criticando cómo el país pues vive de una sobredeuda que es necesario para hacerlo crecer, o ha sido necesario históricamente para hacerlo crecer, pero que esta misma deuda lo ha llevado a tener la situación actualmente, ¿no? Es decir, una situación de alta inflación en donde las materias básicas de alimentación de la gente están carísimas. Solo hablar del kilo de huevo, de la canasta básica que tiene la gente para sobrevivir,
está por los cielos, ¿no? Entonces ya básicamente comprar un kilo de huevo es irse a una próxima plaza comercial y cotizar ahí en la bolsa el derivado, no sé, porque es algo que se están quejando mucho los estadounidenses. Y no solo eso, ¿no? También leche, productos muy básicos están teniendo alta inflación. Y eso también ha generado una inconformidad muy elevada por parte de la gente, que a su vez se ha visto alimentada de un alto desempleo. Recordemos que cuando Elon Musk llega a la Casa Blanca, trata de eficientar el gobierno y lo primero que hace básicamente es implementar una serie de recortes gubernamentales. Gente despedida por doquier, sacando su cajita y su maletita para irse literalmente a la calle. Y en Estados Unidos pues no sucede como en México, ¿no? Que a veces el mismo sistema te permite ahí refinanciar tus deudas y hablar con el pariente y con el banco y te esperan un poco. En Estados Unidos lamentablemente no es así. Ahí dejas de pagar tu hipoteca y al mes te están sacando. Entonces eso también ha generado que mucha gente se vea en la necesidad de irse a campers, a vivir en estas situaciones, de no poder financiar su deuda hipotecaria, de básicamente llegar con la cara abajo, ir al banco y que el banco te diga, pues ahí está la puerta porque no tienes esa posibilidad. Esa es la situación que actualmente está enfrentando el país. Entonces este rey, Dalio, habla de eso, habla de la debilidad del sistema financiero y no solamente a nivel global, sino en su país, identificando diversos patrones que pueden llegar a indicar que Estados Unidos está en una posible quiebra. Algunos de los elementos pues, que él identifica en uno de sus libros, que me parece interesantísimo, es que hay un aumento de la deuda pública privada, hay un deterioro de la balanza comercial, y esto pues no nos debe de sorprender. Evidentemente que hay un deterioro de la balanza comercial, porque con toda la pelea que trae comercialmente en el mundo, pues Estados Unidos ha implementado, como ya le hemos hablado en otros episodios, aranceles altísimos que han descompensado esta balanza comercial, que han llegado a sobrevalorar todos los productos que tiene que importar y pues ha provocado a su vez la inflación persistente. Y pues bueno, esto aunado a malas políticas económicas financieras, que no es todo culpa de Trump. Hay que reconocer que Biden hizo lo suyo, que Biden ingresó al país a diversas guerras que pues implicaron un aumento en el gasto público militar para hacer frente a su amiguismo con Israel e involucrarse en la guerra de Medio Oriente cada vez más, ¿no? Y esto pues implicó muchísimo aumento en la tasa de gasto de Estados Unidos. Y este personaje también señala que si bien pues Estados Unidos no es como una persona, ¿no? Que de repente cae en impago y no puede seguir negociando sus deudas y se declara en quiebra. En realidad en los países no funciona tanto así. En los países es diferente. Estados Unidos históricamente ha pagado sus deudas, lo cual pues lo tiene como un buen parámetro para hacer ejemplo de inversiones a nivel global, tener los índices más seguros y que los países inviertan en fondos gubernamentales estadounidenses, así como en el dólar. ¿Por qué? Porque esa seguridad que da hacia el mundo de no caer en impago ha mantenido su buena presencia como país inversor en el mundo. Sin embargo, de recientes análisis que han hecho, incluidos este personaje de Rey, este inversionista, es que últimamente Estados Unidos ya muestra un descenso en su actividad económica de 2.8% menos. Y si esto se extiende por 2 o 3 periodos, podríamos empezar a hablar de una recesión.
Y aunado a que los empleos pues han aumentado, el desempleo en Estados Unidos ha aumentado un 26% en lo que va de enero, febrero y marzo, pues realmente tenemos una situación que no se había visto al menos en 12 años, ¿no? Entonces básicamente hay como elementos que indican que Estados Unidos está viviendo como una situación económica y gubernamental doméstica muy fuerte. Sin embargo, aquí el análisis que empieza a hacer este inversionista es que hay una estrategia aparentemente detrás. Aparentemente toda esta cuestión de los aranceles que lanza Donald Trump junto con su grupo de élite gubernamental, que son básicamente todos empresarios, es que tratan o podrían estar coartando una cuestión de intentar generar una desaceleración controlada de la economía, para que esto permita un crecimiento económico antes de las elecciones intermedias. Qué interesante, fíjense, este análisis. O sea, es mejor que podría suceder ahorita un poco un caos mediático y financiero, pero no en medio de las elecciones intermedias y no al final, en donde probablemente Trump busque su reelección. Y entonces cuando lo vemos así, de que esto pudiera estar controlado desde la misma Casa Blanca, puede empezar a generarnos sentido. Es decir, que entonces la apuesta a que la economía de Estados Unidos un poco deje de estar como por los cielos para refinanciar la propia deuda de Estados Unidos no parece tan alocada. Porque esto permitiría entonces, o lo que está buscando, de acuerdo a este análisis de este libro, es que Estados Unidos busque prácticamente con todo el objetivo dejar caer las bolsas de su propia economía para entonces así financiar nuevamente la deuda que tiene. Es como darle una vuelta y como caer en una espiral de deuda, ¿no? Yo hago caer el mercado, las acciones están más baratas. Esto por una parte me implica que unos inversores caigan en pánico y corran y saquen sus derivados, que va a ser la gran mayoría que no está preparada para estos escenarios, pero otros, los más tiburones, los que saben y se dedican a esto de mucho tiempo atrás, saben que se van a quedar. Y entonces cuando se queden estos inversores y las acciones estén por los suelos, entonces van a invertir más. Y con ese dinero que inviertan de más, entonces es como si se financiara nuevamente la economía de Estados Unidos. Está muy interesante. Y si bien también Estados Unidos a lo largo del tiempo siempre ha buscado colocar su deuda en otros países, en otros bancos, el Banco Nacional, bancos internacionales, economías medias y otras economías como el caso de China, que China compró básicamente toda la deuda de Estados Unidos y poco a poco en el tiempo la ha ido devolviendo. Ahora probablemente la estrategia no sea buscar esos grandes, colocar su dinero en estos mercados, en estos países, sino que con acciones cada vez más bajas, lo que esté buscando entonces es que inversores más comunes y corrientes, personas y otros inversionistas de a pie o de empresas más como que no tan de altos derivados puedan invertir en las acciones, y esto tendría o atraería capital nuevo. Qué interesante, ¿no? Una cuestión como darle un respiro a la economía en Estados Unidos. Y aparte, aún así, si nos vamos ahí, como que me metí un poco de curiosa a ver alguna de las casas de apuestas de la bolsa, cómo está la situación económica en Estados Unidos, me pude encontrar que inclusive hay casas de apuesta que están así apostando en positivo, que básicamente sí, Estados Unidos va a caer en una recesión. Entonces es como si ya lo estuvieran básicamente orquestando, y las casas de apuestas y los mismos analistas inversores supieran que esto va a pasar y que eso tiene un propósito. Entonces a veces me sorprende considerar que todo el tema de Wall Street, de todos los grandes capitales petroleros, saben de ese tipo de movimientos
y únicamente están esperando la señal para ejecutarlos y entonces sí tener el capital para invertir o reinvertir y hacerse de grandes acciones y empresas, ¿no? Entonces, al final, la apuesta es eso, que veamos un 2025 muy ajetreado, con mercados prácticamente muy aterrados, pero que eso tampoco a nosotros como inversionistas nos tenga que echar para atrás y nos tenga que espantar. Porque recuerden que al final Wall Street y las bolsas mundiales y el S&P 500, que es uno de los índices más fortalecidos de la economía estadounidense, pues siempre ha caído a lo largo del tiempo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial cayó por los suelos, en la pandemia de COVID también, y nuevamente encuentra su ajuste y se va para arriba. Entonces, ¿a nosotros qué nos indica? Pues sabiendo bien identificar las grandes oportunidades, pues, y teniendo una constancia en el tiempo y no desesperarnos y salirnos con nuestro capital, pues al final el mensaje es que la bolsa se recupera y que vuelve a superar sus máximos históricos para arriba. Entonces básicamente es como no tener miedo ante la situación, sí advertir que 2025 será muy ajetreado, principios del 2026 también, pueda tener una expectativa del crecimiento económico bastante moderado, pero pues esto es básicamente por todo el tema mediático internacional que se está viviendo, ¿no? Algunos expertos también aseguran que parte de la deuda de Estados Unidos básicamente es porque pues se ha dedicado a aumentar el presupuesto en gastos de salud, en seguridad social, que ojo, ha disminuido desde la llegada de Trump. Cada vez más el tema de seguridad social se ve mermado. Pero algo que no ha mermado, y hay que señalar, es el gasto en armamento. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le quita seguridad social a la gente, medicamentos, empleo, pero no reduces tu gasto armamentista? Pues claro, la respuesta está en que Estados Unidos ha sido una economía de guerra a lo largo básicamente desde su creación. Y eso ha generado que pues al menos el techo de deuda actual esté aproximadamente entre los 31 billones de dólares. Y la mayoría de este tope está financiado en petroleras, alguna industria armamentista y otra muy poca en derivados y capitales, ¿no? Entonces ahí sí no hay una reducción. Ahí básicamente el gobierno sí puede hacer lobbying en la Cámara y obtener los beneficios financieros y fiscales que necesita. Y bueno, pues traigo a colación tan solo que esta semana pues también el tema de la aparentemente paz en Gaza pues reviró, porque Israel nuevamente rompió el acuerdo de paz e irrumpió con sus fuerzas armadas nuevamente en la franja, ¿no? Y pues está muy ligado a esta cuestión de seguir alimentando la bolsa de guerra que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver cómo el gobierno empieza a aumentar ahora con Elon Musk esa capacidad para recaudar impuestos y emitir nueva deuda, que a ver a quién le venden esa nueva deuda. Como decía, pues China básicamente está deshaciéndose de la deuda que tiene y intercambiando con otras divisas, haciendo nuevos acuerdos comerciales. No sé si esté interesado en captar nuevamente deuda estadounidense, pero sí buscará a Estados Unidos colocarla en medianas economías, probablemente en México, por eso esté como tan incisivo con el tema de aranceles, porque probablemente quiera utilizarlo como simplemente una estrategia, que ya lo hemos mencionado, que para mí es una estrategia para infundir temor y después entrar con políticas más favorables para Estados Unidos, y probablemente una de las razones sea para que México sea un poco el que compre nueva deuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque podemos, o tal vez no, pero ¿quién se le puede poner al gigante de arriba? Y al final esto lo tiene que hacer sí o sí, porque Estados Unidos no puede caer en un tema de impago, ¿no? Y aumento pues aún más en las tasas de intereses, que es lo único que impacta es a las empresas, tanto que importan a Estados Unidos o las que ya están en Estados Unidos y
llenan el mercado interno, pero sobre todo a los contribuyentes, seguramente, esperemos que no, por cuestiones humanitarias y de seguridad alimentaria, pues no tengan que llegar al extremo de comprar víveres a un sobreprecio todavía aún mayor. Y al final, pues hay que considerar que Estados Unidos evidentemente tiene aún su predominio económico y político, y esto pues al final no quiere perderlo, a pesar de que los expertos hablan de que pudieran no estar encontrando la salida y caer en esta espiral de deuda constante, que lo único que traería en negativo es que perjudicaría a otras economías, que dependemos muchísimo de esta compra de bienes por parte de Estados Unidos o de esta deuda que emite Estados Unidos. Solo para poner un ejemplo, algunos países de América Latina, como el caso de Argentina o algunos países del continente africano, destinan muchísimo de su porcentaje de su PIB interno a pagar solamente deuda que adquieren de otros préstamos internacionales, ¿no? Hasta un 25-30% es altísimo. Eso no les deja ninguna maniobra a estos países para recuperar sus economías internas, ¿no? Entonces, básicamente ya en mi opinión, yo como veo el escenario es, no se alteren, vamos a vivir todavía un ciclo bajista en cuanto a las bolsas, van a seguir cayendo a mínimos. Hay que seguir nosotros como inversores teniendo bien claro en dónde sí invertir, no caer en pánico y no retirar capital. Esto es literal de el que más aguante, más beneficio puede obtener. Pero lo cierto es que sí se viene una configuración importante y Estados Unidos busca cambiar las reglas del juego, mejorar su eficiencia gubernamental interna. ¿Por qué? Porque no puede seguir alzando el techo de la deuda a niveles tal vez insostenibles, ¿no? Entonces, es así como veo el panorama. Yo los invito a, si buscan nuevamente temas de inversiones, saber dónde meter su dinero de manera segura, sigan el canal, hay un video que habla de todo esto. Me preguntaron por ahí en algunos comentarios si conocía herramientas de inversiones seguras en Europa. Lo voy a investigar y voy a hacer un capítulo sobre eso. Aquellas personas que me preguntaron, por favor, atentas porque va a salir especialmente para ustedes. Y pues para los que vivimos en América Latina, en México, también voy a hacer capítulos específicamente de herramientas para invertir en instrumentos confiables. Esto fue Cari Sharm. No se espanten de la situación económica, más bien síganme y estén atentos, informados. Y recuerden, inversionistas, que si quieren tener mayor cantidad de información en su cartera, en su portafolio, tienen que comprar muchos huevos para que digan, ¿y esa rosa? Después se la venden en Estados Unidos y ¡pum!, nos volvemos millonarios. Esto fue Cari Sharm. Muchas gracias por seguirme.